porque las celebraciones son necesarias, son importantes y son parte vital de la historia y de la vida de las personas, porque no celebra su cumpleaños y no celebra, por ejemplo, su aniversario de bodas, quizás para algunos, otros quizás no tanto, pero siempre estamos celebrando y estamos conmemorando. ¿Saben? ¿Por qué celebrar y por qué no seguir celebrando? En el caso de Tlaxcala, no solo 500 años. A mí me parece que hablar de 500 años es quedarnos cortos. Y voy a poner solo el ejemplo de lo que están celebrando nuestros amigos de la Ciudad de México. Y es que 700 años de la fundación de México Tenochtitlan. México Tenochtitlan no tiene 700 años, tiene más de 1000 años. Porque antes de los tenochtitlas ya existía población en el entorno del lago de Texcoco. Y entonces, quizás los años no nos alcancen, pero seguramente Isabel tiene algo más que decirnos. Pero hablar de los 500 años que se está preparando aquí, la conmemoración de los 500 años, ¿qué podemos decir de esta conmemoración, pero también de esta práctica de las celebraciones universales? Vamos a intentar que este espacio no sea solamente para celebrar entre nosotros, sino también para reflexionar, darles los datos que normalmente no se dan y que creo que completan mejor la visión de la historia de ustedes. Y mi lema, la frase no es mía, pero creo que me define muy bien, es que sin datos solo son opiniones. Así que vamos a tratar en este ratito de encontrar entre todos otra mirada a la historia de Tlaxcala. Ni Nazario ni yo queremos convencerles de nada, pero sí que nos gustaría que cuando se fueran de aquí pensaran en lo que hemos hablado y se hicieran su propia opinión. No lo que lean en los periódicos, no los focos que alumbran esta conmemoración, que normalmente, no sé si es adecuado decirlo aquí o no, pero como los españoles da igual lo que digamos, suelen ser celebraciones políticas y las luces que enfocan los temas son los que interesan en ese momento al sistema político que hay. Pero nosotros somos historiadores y lo que nos interesa son los datos. Nos interesa obtener los datos para que puedan tener su propia opinión. ¿De acuerdo? Así que vamos a intentar en este ratito mirar la escala con otros ojos. Me parece que cuando hablamos del mestizaje todos damos por entendido, o todos creemos saber realmente qué es el mestizaje. Somos mestizos, ¿por qué? Porque tenemos un color aterminado en el pico. Somos mestizos porque ni somos tan blancos, pero tampoco somos tan negros. ¿Saben cómo podemos definir el mestizaje de la cual Tlaxcala es legítima heredera y la muestra más clara en términos culturales? Creo que el mestizaje no tiene una definición, digamos, que no la tiene, el mestizaje no tiene que ver tanto con condiciones físicas, sino que es algo más interior, algo que no se ve, pero se siente. Cuando nosotros, bueno, yo voy a hablar por mí. Cuando yo vengo a México, yo me siento en mi casa. No solo porque hablemos el mismo idioma, que no es verdad, porque cuando nos ponemos cada uno a lo nuestro, eso que quiere decir, eso que quiere decir, y entonces no es lo mismo. Yo, por ejemplo, vivo con toda naturalidad cuando el camarero se va a llevar mi chocolate, porque estoy reservando el final, que es lo que más me gusta, le digo, ay, no se lo lleve, que me queda bonito. Así, pues en España es una palabra que no tiene ninguna connotación, pues aquí sí. Yo digo, voy a coger la botella con toda naturalidad y cuando estoy aquí no gozo nada haciendo esto, ¿no? Entonces, no es solamente por eso, es que llegas a
a tu hogar. Yo estoy deseando todo el año venir a abrazarme con mi primo, porque es cuestión de una luz que nos envuelve a los dos y somos uno. Es una manera de entender el mundo, los valores, de disfrutar de la misma manera. Yo le decía a Nazario anoche que estuvimos en una celebración de nuestro tío y estábamos ya casi, pues no sé, ya serían las 10 o así, y estábamos tan a gusto comiendo pipas. Y yo le decía, ¿tú te imaginas con la inteligencia artificial en este momento? ¿A qué se le imagina que vamos a ser tan felices comiendo pipas? Pues eso es mestizaje. El que llegas y te abrazas y sientes gustito. Que estás como si estuvieras solo cuando estás hablando con la otra persona y compartes tu sentido del humor, tus creencias, tu manera de querer, tu manera de enfadarte. Para mí eso es el mestizaje y no tiene que ver con el color de la piel. En mi familia son muy blancos, no tanto como yo, son muy blancos y ya les digo que no tengo tanto mestizaje como con Nazario, además entonces yo lo pensaba la primera vez que vine a México y el doctor León Portilla me acogió en su casa, lo entendí perfectamente. Yo había perdido a mi padre hacía muy pocos meses y él físicamente era muy parecido a mi padre. Y yo lo sentía en él y cuando le abrazaba estaba en mi hogar. Eso es el mestizaje. Estés donde estés, sentirte en tu hogar. No sé si eso... Me parece maravilloso. Y me parece maravilloso porque efectivamente lo que decía al principio, crecemos con conceptos, crecemos incluso con frases, con definiciones. ¿Estarás de acuerdo, Juan Carlos, que de repente en la universidad nos hacen aprender definiciones muy academicistas, que efectivamente cuando nos enfrentamos a las comunidades, cuando vamos a visitar a los Tiashkami, cuando vamos a conocer a los Temashtiani de los pueblos, de repente eso que nos hicieron aprender y repetir, resulta que no se aplica, porque obedecen a otro tipo de realidades también. Richard, Taylor, definen de una manera la sociedad, y es la sociedad que les toca vivir en su tiempo y en otras latitudes. Estoy pensando en los argonautas del Pacífico, por ejemplo, ¿no?, que se vuelve un libro de cabecera para los que estudiamos antropología y quieren que lo apliquemos, esas cuestiones que aprendieron entre las islas del Pacífico a los pueblos mesoamericanos. Discúlpenme, nomás no encaja. Tenemos que ser capaces de construir una teoría a partir de las realidades que vivimos, de la realidad que conocemos, y poder establecer lo que decíamos que hace unos días en Santana, ¿cómo definimos el concepto de barrio? Porque además todo el mundo cree que en Tlaxcala, con el Tenochtitlan, el barrio es el Calpulli. Discúlpenme, en Tlaxcala no hay calpulis, hay tlaxilacales o tlaxilacalibi. El tlaxilacali tlaxcalteca es diferente en esencia al calpulli mexica. Incluso el parentesco, si queremos una definición, pecando de academicistas, es un barrio en Tlaxcala, es un grupo de parentesco relacionado en un territorio compartido y bajo la protección de un santo común. Así nos definimos. Es el barrio de San Hipólito, de San Marcos, de San Cosme. Vivimos en un espacio determinado bajo la protección de santo que nos identifica, y donde cada uno de los miembros del barrio se asume como hijo del barrio, en tanto que participa de la cooperación, de la participación, del cuidado de la imagen como mayordomo, como fiscal, como merino, etc. Y eso es lo que nos define también como habitantes y pertenecientes a un barrio y a un pueblo.
Y es algo interesante. Platicando con Isabel, recordarás que decíamos, bueno, ¿y qué son los Tlaxcaltecas? ¿Qué son los barrios? ¿Cómo las familias? ¿Qué somos las familias? ¿Cómo nos vemos las familias? Y las celebraciones familiares de nacimiento, de los sacramentos, los matrimonios, pero también los duelos, nos definen claramente y nos identifican como familia. Y es una implicación. Ahora que compartimos con Isabel estando en casa, comer juntos, me decía, es que el mestizaje también es la comida. Cuando Isabel, que no conocía el mole de panza, yo decía, oye, ¿te gusta? No sé qué sea. Y cuando vio el mole de panza en un cajete hondo, dice, esos son los callos madrileños. Si tú vas a Madrid, lo primero que tienes que probar son los callos madrileños, hasta que se llama mole de panza, y está hecho de las vísceras laterales. Es que es exactamente lo mismo. Y lo que decía ahorita, definimos de una manera, nombramos de una manera en cuanto al entorno que nos rodea. Pero cuando nos asomamos al mundo, y más en esta cuestión entre España y México, entre México y España, resulta que somos capaces de compartir, como dice esta primera parte del documental. Para el mundo y para muchos, el indio era santo, éramos San Indio. Y lo vemos claramente en Tlaxcala. El indio de papel, el indio arqueológico era el sabio, era el que tenía el conocimiento, era el que descubrió el cultivo y la milpa, era el que descubrió también la observación astronómica, y el indio actual. Y somos nosotros mismos en Tlaxcala, y perdón que lo diga, somos o hemos sido capaces de querer borrar nuestra herencia. Y muchos de nosotros, y no solo por los apellidos, sino por de dónde somos y qué somos, pareciera que queremos borrar o queremos desviar la atención a nuestra identidad india. Créanme que cuesta mucho trabajo cuando alguien de tu pueblo te dice, ¿y a poco tú eres indio? Pues quizás ya no lo soy. Y qué lástima que ya no lo soy. ¿Sí? Y no solo porque te apellides Xelhuanzi, no solo porque te apellides Tecojuazi, Coyotzi, ayer me recordó el apellido Coyotzi. Fíjense, el reverenciado Coyotzi. Si entendiéramos y valoráramos todo eso, tendríamos a Tlaxcala en otra dimensión. Y vuelvo al punto. Ponemos en una sala de museo al indio arqueológico y nos sentimos a los cuatro femeninos. ¿Y cuántos de nosotros realmente valoramos la expresión actual en esos cuatro señoríos y en esos más de 300 altepetl que existían en el pasado prehispánico y que hoy siguen presentes y que se han reproducido y que nos siguen dando 360 comunidades? Toño Corichi, son 360 comunidades en Tlaxcala. Imagínense cada uno con su propia identidad, cada uno con su propia forma de gobierno, cada uno con su propia tradición y cada uno con su propia cosa. Y si observáramos y si valoráramos el hecho de ser comunidad, no tendríamos las desgracias que ocurrieron en México. ¿Sí? Por el uso y costumbre, murió una persona quemada por pirotecnia. Yo creo que tendríamos que replantearnos justamente esa cuestión. Y a veces por el uso y la costumbre, ¿sí? Así, porque te lo dicen, es que es uso y costumbre. Sí, pero tenemos que ser capaces también y tenemos que ser maduros. ¿Para qué estamos en el siglo XXI a estas alturas? Tenemos que ser capaces también de ir modificando, de ir adaptando, de ir modernizando. Y cuando hablamos de también, y esa modernización tiene que ser también con el sentido de la cual somos herederos. Y creo que hablar del periodo virreinal en Tlaxcala, en no colonial, cuidado,
el no colonial. Virreina. Tlaxcala, lo decía hace rato, Tlaxcala no fue conquistada. Tlaxcala, más bien los tlaxcaltecas fueron conquistadores. Y ese manejo también de la imagen y de los vocablos, de repente puede ser muy peligroso. ¿Estás de acuerdo, Isabel? ¿Cómo nos percibimos? Porque cómo nos percibe el otro. Y hemos dejado mucho también y tenemos mucho de herencia de lo que los otros han dicho en torno a nosotros. No sé qué piensas, Isabel. Parece que todos los especialistas saben a partir de la llegada, pero no tienen idea de lo que es la cultura prehispánica. Yo creo que el encuentro de esos dos mundos, como decía don Miguel, no se puede comprender si no conoces lo que es la cultura prehispánica. De Tlaxcala se han dicho muchas cosas, pero lo que hay que decir es que Tlaxcala estaba formada por una confederación poderosa, exactamente igual que toda la tradición mesoamericana. Tenemos la Triple Alianza, antes de la Triple Alianza estaba Texcoco, también aliado con Azcapotzalco, en fin, que siempre ha sido una confederación que al principio son bien avenidos porque tienen un sentido común. ¿La estoy tapando esto? No. ¿Seguro? Sí, perfecto. No me está mintiendo. Entonces, luego hay uno, como pasa entre los hermanos, que quiere sobresalir por encima de los demás y tener un control de los medios económicos, y ahí empiezan las cosas, empiezan las tradiciones y empiezan los cambios políticos de unos a otros. Les digo esto porque van a comprender un hecho histórico en el que está implicado Tlaxcala y que no se suele decir. Es que no sé si voy a apuntar bien y voy a mantener eso. A ver, apunto. Me voy a poner aquí. Sí. Entonces, es que no la he creído mucho, que no la estaba trabajando. Bueno. En la caída de Azcapotzalco, los tlaxcaltecas fueron fundamentales para la independencia mexica. Tenían muy buenas relaciones con los Apurúa, con los señores de Texcoco. Cuando Tezozomoc puso precio a la cabeza de Nezahualcóyotl, le dieron cobijo en Tlaxcala. Entonces, cuando Izcóatl y sus muchachos querían atacar Texcoco, no eran suficientes numéricamente. Azcapotzalco, porque Azcapotzalco era la señora del valle y tenía mayoría en el ejército. Entonces, la labor diplomática para convencer a los tlaxcaltecas le tocó a Nezahualcóyotl. Y cuando llegó con todas las tropas tlaxcaltecas fue total, arreglo, me ponga donde me ponga. Es cuando pudieron vencer a los compañeros. Durante esta independencia, todos sabemos que la enemistad con los mexicas va en aumento y se produce un periodo que yo he denominado de Guerra Fría, en el que se resuelve a través de lo que los académicos, en lengua náhuatl también son guerras floridas, pero claro, ¿para quién? Entonces, en mi opinión, las guerras floridas es una parte de las guerras de conquista. Cuando tú estás equiparado en número de efectivos, no puedes atacar de frente porque no sabes de qué lado se va a equilibrar la balanza. Entonces tienes que buscar otras estrategias. Los mexicas, la estrategia que buscaron fue la de sitiar para cortar las redes económicas y la de desgaste. Y en esa estrategia de desgaste, de igualdad
de fuerzas es cuando se establecen las guerras floridas, que no tenemos tiempo para explicarlas, pero es muy interesante porque se pacta el lugar donde se va a llevar a cabo, es una especie de torneos medievales, pero con un final muy diferente. Pero en un momento que nos sentamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá, porque no lo estoy viendo. Que en un momento muy confuso en Mesoamérica, en el que Tenochtitlan necesita plantearse la centralización de sus superestructuras, porque al ser un imperio hegemónico, no vamos a entrar en eso, me voy a poner más sencilla, los pueblos que estaban más distantes de la metrópolis se sublevaban y el control era difícil. Entonces, digamos que en la política exterior de Moctezuma, el elemento que llegó ya para desestabilizar todo fue la llegada de Cortés. Y aquí empiezan muchísimos mitos de los que son protagonistas los tlaxcaltecas. Primero, tenemos que decir que los tlaxcaltecas ni fueron a buscar a los españoles, ni pidieron nada, ni nada. Que todo se debió. A mí me gusta mucho ese personaje, es un poco apellido en la historia, que ustedes lo conocen por el cacique gordo de Zempoala. Él es el que se acerca a Cortés cuando llega, que llegaría muy despistado, porque piensen que en el principio, o sea, no se trató nunca de una conquista, porque lo que estaba pasando en este momento, en el siglo XVI en Europa, es que hay una expansión económica, y entonces hay una lucha hegemónica entre Portugal y España por acceder a las especies de las Indias. ¿Por qué era tan valorado? Pues como no tenían nevera, las especies servían para mantener los productos más tiempo, la economía fluía mejor. Entonces, como se echaron como a suerte los dos caminos. A Portugal le tocó irse por la parte de abajo de África, y los españoles dijeron: nosotros nos ha tocado el gordo. Bueno, el gordo es la lotería de Navidad cuando me toca eso, ¿no? Nos ha tocado el gordo porque nosotros vamos a ir derechito. El premio. Claro. Y entonces tenía que haber puesto un mapa, no lo he puesto porque lo hicimos anoche muy así, rápido. Si ustedes estiran el mapa, el globo del mundo, en este lado de aquí tenemos Asia. Y antes de llegar a Asia, aquí tenemos unas islitas, un archipiélago. Entonces, cuando ellos llegan al Caribe y ven las Antillas, hemos llegado los primeros. ¿Y estos quiénes son? Guaraní, me parece que era el primero con el que... Pues sitios, si estamos en la India, o en sitio, pues vaya que raros son, y no parece que tengan plantas. Y ya pasa el tiempo y Cortés dice: mis colegas se quedan por la costa y no dan cómo vas a rodear esta isla. Pero esa isla era un pegote, una molestia, que no había cómo pasar eso. Por eso, desde el principio, todo el dinero de Cortés se fue en buscar el paso a la Mar del Sur, porque él era empresario, no era conquistador. Entonces, no venían los españoles con ánimo de conquistar, no, iban a encontrar ese paso económico para ganar a los portugueses y hacerse con el comercio de la especiería. Por lo tanto, aunque suene raro, encontrarse con el continente americano fue un dolor de muelas, porque no había cómo salir al otro lado. Entonces, tal es así que era una misión comercial, que las ciudades se van haciendo a la manera cartaginesa, fenicia, etcétera, que es en la costa, son ciudades costeras, porque son eso. Tal es así que no era de conquista, porque en cuanto ya se conoció el territorio que era grande, la gente venía con su familia a establecerse, eran inmigrantes que venían
buscar una mejor vida, porque en Europa había mucha carestía, habíamos tenido continuas pestes y se había mermado muchísimo la producción de no solo la población, sino la agricultura. Los campos se habían quedado sin labrar, y entonces la gente, igual que ahora, iba a buscar una mejor vida. Iba primero el marido y en cuanto a eso llamaba a la mujer, a los hijos, tal. Normalmente, si el hombre era más pobre, con la dote de la mujer, venía antes y se establecía con el dinero de la mujer y luego buscaba eso. Así que el mito de la conquista, nada. El mito de que los tlaxcaltecas fueran corriendo, mentira. Fue el cacique gordo que le dijo: mire usted, yo tengo ciertos problemas por allá adentro, pero si usted me ayuda a resolverlos en alguna manera, yo le prometo a usted un ejército, le prometo guanemes para el transporte y le prometo la llave que va a abrir el éxito de su empresa. Sí, de su empresa. Bueno, ninguno de nosotros sabía de qué empresa hablaba, porque uno hablaba del Mar del Sur y el otro hablaba de Tenochtitlan. Entonces, se crea un gran ejército de totonacas y de todos los pueblos que estaban subyugados con los totonacas. Y los dirigen, porque ustedes imaginarán que cuando van a Nueva York, ustedes no saben ni las calles, ni la lengua, ni la guarrería que comen, ni nada, ni si pueden beber agua potable del grifo, no tienen nada, pero si tienen un amigo allí o alguien que les vaya llevando, ya es otra cosa, ¿no? Pues entonces los llevan hacia los tlaxcaltecas, no porque simplemente fueran los enemigos seculares de los mexicas, sino porque era la confederación más pareja a ellos. Y el cacique gordo era una persona muy inteligente, que es la que ideó toda la alianza, quedándose luego en su pueblo, no vaya a ser que Moctezuma se enterara y la desplazara. Entonces dice: claro, es que los tlaxcaltecas les dimos batalla, no sé qué, a los españoles. Mentira, no le dieron batalla a los españoles porque ni los conocían ni los verían a 400 desarrapados prestosos en medio de un mar de indígenas. Entonces ellos a quien vieron era a un pueblo tributario de México, por lo tanto sus enemigos, claro, se ponen ahí. Y los tlaxcaltecas podían haber vencido a los españoles fácilmente, porque Cortés pidió hasta 3 veces la paz. Y Xicotenca el Viejo, la última vez que pidió la paz Cortés, le dice a su hijo: no les ataques, pero ahí los podía haber acabado con ellos porque estaban todos muertos de diarrea, se le caían los dientes. Cortés en la última batalla va atado al caballo porque había estado 2 días con diarrea y no se tenía en el caballo. O sea que ahí podía, pero no. Xicotenca el Viejo reúne a sus colegas y dice: mira, yo creo que hay que tener visión de futuro. Solos no vamos a salir de esta situación. No nos llega algodón, no nos llega sal, el agua cada vez menos potable. Esto yo creo que puede ser un elemento que podemos utilizar. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces aquí nos queda claro que ellos libremente deciden aliarse. Nadie les obliga, deciden aliarse. Entonces, que los españoles vencieron a los tlaxcaltecas no es verdad, porque simplemente numéricamente era imposible. Es que no hay que ser un sabio, una persona que nos acompaña, simplemente hay que tener un poquito de sentido común y sentarse a reflexionar 2 segundos, no a lo que nos dicen y nos repiten como loros, no, reflexionar poquito, ¿no? Yo se lo decía ayer al Nazario, cuando fuimos al cumpleaños de nuestra prima pequeña, pusieron una tarde grande, cierto de chocolate, y no sé,
numéricamente cuántos tlaxcaltecas había, pero la relación debía ser como en ese momento de españoles y de tlaxcaltecas, uno frente a no sé cuánto. Efectivamente, yo estaba guiada con mi primo y me dejaron participar de la tarta, pero como fiera los tlaxcaltecas se terminaron aquello que no pude repetir, aunque hubiera querido. Luego solo hay que aplicar el sentido común para que vean que hay muchas cosas que nos dicen que no encajan. ¿Me estoy comiendo tu tiempo? No, por favor. Vale. Entonces, aliados no. ¿Por qué les digo que, en mi opinión, hasta la segunda vez que vuelve a México Tenochtitlan, Cortés es un pelele absolutamente de los indígenas, porque no, por muy listo que fuera, por muy seductor, por muy cariñoso que era, porque he tenido el placer de leer las cartas personales a sus hijos y no se imaginan lo cariñoso que era, lo que se preocupaba por sus hijos y lo enamorado que estaba de Tenochtitlan, y cómo le pesó toda la vida que Cuauhtémoc no se rindiera, porque él no quería destruir Tenochtitlan. Tengo que decirlo, aprovechando aquí como lo del mapa de Popotla. Da igual lo que me pregunten, yo sigo hablando del mapa de Popotla, por si acaso encontramos financiación, porque en Viena hay 2 copias del mapa que está ahí, y quiero hacerle las pruebas también, que yo creo que es el original. Pero digo, bueno, a lo que vamos, centrémonos, porque si no me centro yo en todo, ustedes se están dispersando. Entonces, cuando ya hacen la alianza y van para Tenochtitlan, podrían haberse ido por cualquier sitio mucho más cómodo que por Cholula. Pero claro, como los españoles no se enteraban de nada, vamos a llevarlo por aquí, a un sitio muy bonito, vengan. Y entonces lo llevan ahí porque los tlaxcaltecas tenían cuentas pendientes con los de Cholula. Y entonces aprovechan los tiros, el caballo y todo eso que desconcertaba, más que efectivamente, porque si quieren ustedes tienen interés, en mi página web pueden descargarse todos los artículos sobre la guerra, todo eso, y verán lo poco efectivo que eran las armas españolas, por eso rápidamente se abandonaron. Entonces lo llevan a Cholula, terminan los tlaxcaltecas con el problema que tenían, y en el lugar del plato que había antes ponen un títere de acuerdo a los intereses tlaxcaltecas. Fíjense lo dóciles que eran los tlaxcaltecas, lo poca visión de futuro que tenían. Ay, qué pena me dan los tlaxcaltecas. Bueno, entonces ya pasa todo lo que sabemos y llegamos a la caída de Tenochtitlan en 1521. Y me voy a quedar ahí. 1521, 13 de agosto de 1521. ¿Vale? ¿Hace 500 años de eso? A ver, ¿quién hace las cuentas? Qué poca cooperación me están teniendo. ¿Se saben eso que se dice en España de ¿a dónde vas? A los toros, a los toros. ¿De dónde vienes? De los toros. Pues igual, dice Nazario, lo vamos a pasar fenomenal. 504. 504 un mes. Vale. Y es de San Hipólito. Exacto. Bien. Y entonces ya tenemos una fecha. ¿Y ustedes han pensado si Tlaxcala alguna vez fue derrotada por lo que estamos hablando, fue atacada, las batallas fueron en campo abierto? ¿Había algo que fundar? No, gracias ya. Pues entonces no sé. No sé qué 500 años ni qué fundación, sinceramente. Este hecho fundacional, el triunfo de Cortés de los tlaxcaltecas sobre Tenochtitlan, se tiene que entender también como un mito, como una historia fundacional, como un hecho fundacional. Efectivamente, el día de San Hipólito, el hijo de Tenochtitlan sucumbe ante no solo los tlaxcaltecas, ante otros pueblos indígenas que acompañan a Cortés, con la ayuda incluso de Texcoco. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no
despreciando, porque es Jesús. Pero eso no llega todavía, claro. Pero este hecho de la caída de México y Tenochtitlan, el 13 de agosto, llega a Tlaxcala la noticia, la feliz noticia, porque debemos decirlo en su contexto, la feliz noticia de que el enemigo ha caído. Pero no llega el 13 de agosto, llega el 15 de agosto. Y así con todas sus letras. El 15 de agosto de 1521 llega la noticia de que el enemigo, de que la amenaza constante ha sucumbido. Obvio, se preguntan, ¿y qué día es hoy? ¿Qué se celebra hoy? La Asunción, efectivamente. Y desde siempre, desde ese primer año, 1521, para Tlaxcala el día de la Asunción no solamente era un día religioso, era un día político, ¿sí? Y se celebraba la gran fiesta de Tlaxcala, de nuestra querida madre, la Asunción. Y el cabildo de Tlaxcala, y perdón que me adelante, y el cabildo de Tlaxcala paseaba desde las casas del cabildo, desde el palacio de gobierno de un día hasta llegar a nuestra querida catedral, paseaba todos los privilegios, paseaba el escudo de armas, paseaba el escudo que les regaló, perdón, la imagen de la Virgen que le regaló Cortés, y todo ese día era el día de la tlaxcaltequidad, si me permiten decir, era el día de fiesta. Y muchos de los grandes acontecimientos y muchos de los grandes ambientes posteriores se van a dar para conmemorar justamente el día de la Asunción y por lo tanto el triunfo de Tlaxcala y el surgimiento de Tlaxcala no solamente como ciudad, sino incluso como vencedora. Es la Tlaxcala vencedora la que se está manifestando. Y no solo son 500 años. Debo decirles, haciendo un paréntesis, que mi compañero, el arqueólogo Eduardo Contreras, ha documentado justamente la presencia prehispánica en la ciudad en distintos puntos, sobre todo de la avenida Independencia, en la esquina de Guerrero e Independencia. Aquí justo en la Rizada de Independencia realizó un rescate hace 3 años que cambiaron el sistema pluvial, sigue sin funcionar, y documentó perfectamente la presencia anterior a los españoles en la ciudad de lo que llamamos la ciudad de Tlaxcala. Igualmente, el sitio que se escoge para la edificación del convento de la Asunción no fue un azar, fue por casualidad. Se construye en la cima de Chalchihuahua, el sitio donde se veneraba a la diosa Chalchihuahua, la diosa de las aguas terrestres. Luego, en 1541, ya ven que llegan los frailes, la evangelización, y nos salta otro mito fundacional, la aparición de la Virgen de Ocotlán allá en el Pocito. ¿Qué cosa? El Pocito, o la zona del Pocito, es una zona de manantiales, donde ¿quién cree que se veneraba? No era Chalchihuahua, era Azochiquetzal. Y se menciona la aparición de la Virgen de Ocotlán. Y nuevamente, como dice, como bien señala Isabel, a ver, en esas cuestiones bélicas, en esta cuestión de la guerra, aquí también hay una guerra de imágenes, como bien refiere un autor francés. ¿Cómo Tlaxcala, que es parte fundamental en el proceso de conquista, en este espacio también, tenemos que decirlo, comercial, cómo Tlaxcala no va a tener una aparición, una manifestación? 100 años antes ya se estaba diciendo que allá en Tenochtitlan, entre los derrotados, se manifestó la tormenta. Y la aparición de la Virgen de Ocotlán, y ojalá ya nadie lo gustaba porque me encanta platicar con los padres por 8 días. Resulta que entonces, ¿cómo es posible que Tlaxcala no tenga su manifestación?
pero evidentemente el juego político también detrás de eso. Y son descendientes de los Maxiscates, a quien se dice se le aparece la señora del cielo en Tascal, el Juan Diego de Santa Isabel Chilocho. El doctor Emanuel Rodríguez Sánchez ha perfectamente documentado y nos ha dicho claramente de que ese señor era descendiente de la casa de Ocotelulco y del linaje de los Maxiscates y Camijanes. Por eso su tumba en la iglesia de Santa Isabel Chilocho. Pero bueno, esas ya me adelanté un poco, pero tiene que ver también con esta construcción justamente de los mitos. Si estamos ante un mito, ¿sí? Toda esta, por eso les decía hace rato, todo esto que nos hicieron aprender desde niños, queriendo ver a Tlaxcala como, es que esos fueron los traidores, ustedes tlaxcaltecas son los traidores, y viéndonos como el grillito en el arroz en la construcción del Estado-Nación a partir del siglo XIX, repitiéndose una mentira hasta quedar perfectamente grabada hasta hoy en día. Claro, ¿sí? Entonces, veamos cómo estos mitos, estas celebraciones, conmemoraciones, también obedecen perfectamente al momento de Dios. Así que me pueden decir eso. Pues yo quiero decir que no sé hasta qué hora tenemos que estar. ¿Qué hora nos corre el director? Pues eso. Estamos disfrutando. Vale, pues entonces, como queríamos que ustedes también participen, saben que lo del WhatsApp se puede oír los mensajes en el 1 y en el 2. Voy a intentar decirlo en el 2 para que quede un poco de prisa y que nos dé tiempo a todos hablar sobre eso que estamos intentando ofrecerles, datos para ver qué sacamos en claro. Vale, entonces en 1521 ya sabemos que el día de la ascensión, estamos ahí, el enemigo está derrotado para lo que es la alianza tlaxcalteca y del resto de los pueblos que se terminan aliando. Pero ¿qué pasa? Que los tlaxcaltecas libremente siguen aliados con los españoles y los vemos en México, en Perú, en Guatemala, en Honduras, incluso, es que está muy borrosa, eso es una pintura japonesa que representa la batalla en la que ganaron los tlaxcaltecas en Japón. Entonces, no creo que muchos sepan por todo el mundo, y luego aquellos más fifí, ¿no? Decimos nosotros, o los pijos que decimos nosotros, las caltecas, decían, la corte no nos da lo que exigimos porque no lo debe, vamos a coger un barquito y vamos a ver qué se cuece por allí. Pues muchos se quedaban en la corte, no volvían. O sea que también al otro lado, si Susana va y nos hace los análisis, seguramente serán primos, también Nazario, eso seguro. Entonces, vemos nuevamente que libremente los tlaxcaltecas podían haberse quedado en su pueblo y decir, los harapientos que reconstruyan Tenochtitlan o que se vayan por ahí, nosotros nos quedamos en el centro de Padamondas. No, siguen juntos hasta los sitios más ignotos del planeta en aquel momento, porque lo demás era tierra ignota, todavía no se conoce. Aquí están, como Cortés tiene ese interés en llegar a la Mar Océana, sí, Cortés descubre también California, pero si ustedes ven en este momento en los mapas es una isla. No se sabía que continuaba todavía el problema. Lejos. Vale. Lo de los franciscanos también ha comentado Nazario, pero yo lo que les quería proponer a ustedes, que realmente viven aquí y lo viven mejor que yo. Hace 2 años estuvimos celebrando también aquí de los flamencos, no estos ni estos, a la Nueva España, y en esa celebración también había mucho sesgo, porque muy poca gente conoce a
los franciscanos primeros que llegaron, Dante y los Los dos Juanes, Fray Juan de ahora y Fray Juan de que para mí son los que pusieron la semilla, hicieron comprender a un lado y a otro del océano que el garrote no valía, que todos éramos iguales. El valor del otro con su lengua, sus costumbres, todo. ¿Y qué pasa? Al final, desde pensamos que lo que realmente sucede con los franciscanos, luego esa herencia pasa a recabar terceramente con las otras órdenes, que los indígenas no los querían. En todos los títulos primordiales se ve cómo las comunidades pelean contra el cabildo, lo que sea, para que no le quiten a los franciscanos. Esos eran los que más molaban de todos. Entonces, lo que pensamos y lo que vemos, porque hay que molestarse, trabajar con las fuentes primarias, es que lo que se produce es una nahuatlización de la doctrina cristiana. Eso es más claro que el agua. Y mismamente, eso que me van a envidiar ustedes, pero tienen que aceptarlo, que la vida es así. Antes de ayer estuvimos en una comunión de otra prima nuestra. Y cuando ya salieron de la iglesia y todo eso, pues estuvimos viendo los agradecimientos con el compa, con todo. O sea, todo lo que ha desaparecido, todo eso que ustedes viven día a día no existe. Ustedes viven en un multiverso paralelo. Como decimos, no solo salen a recorrer el mundo voluntariamente al lado de los españoles, donde les interesa se quedan, donde no les interesa se vuelven. Está la cuestión de la tlaxcaltetización en el norte, ¿no? Pues las caltecas podían haber dicho, vamos a mestizarnos con estos chichimecas que están por aquí. Pero no, replicaron el modelo del mundo español. Construyeron las ciudades separados de los indígenas. Les impusieron su... Uy, aquí lo tengo yo que decir. Todas las veces que vemos se lo pregunto. ¿Cuál es la lengua oficial de México? No. ¿Usted ha estado las otras veces? Pues claro, se nota. Eso vengo a aprender. ¿Para qué me dejo yo los ojos y molesto a todo el mundo preguntando para que luego no os acordéis? A ver, el español, porque siempre se ha dicho el español, aunque últimamente con los nacionalismos españoles se dice castellano. Pero si usted tuviera la mala suerte, estamos hablando, si tuviera la mala suerte, No soy bien. es que decirlo claro, que todo el mundo lo oiga. Que lo oiga todo el mundo. Si tuviera la mala suerte de ser un inglés o un estadounidense, no digo norteamericanos, porque ustedes son norteamericanos, aunque no lo parecen, y los pobres canadienses tampoco, ¿usted iría a aprender una clase de castellano o de español? ¿Cómo sería la academia? Español, entonces. Entonces yo digo español, ¿no? Porque yo, si aprendo inglés, no digo el michiganiano de Michigan, no, es el inglés. Entonces, ¿cuál es la lengua oficial? La Constitución dice que... ¿Dónde está la regla esa que se la La Constitución dice que nosotros hablamos español. No le estoy preguntando eso, le digo que cuál es la lengua oficial del país. Y hablamos 68 lenguas nativas. Mexicano. Pues se lo voy a decir por no sé cuántas veces. Pedimos el carnet la próxima vez. A ver, desde el principio, Isabel la Católica quiere que se mantengan las lenguas indígenas, porque no son pueblos indígenas,
son súbditos españoles que viven más lejos de España. Entonces, yo creo que por suerte, como Isabel era castellana, pero Fernando era aragonés, no vale para nada. Entonces comprendían muy bien y además nosotros convivíamos con árabes, con judíos, con franceses, genoveses. España es principalmente marítima y muy comercial, pues la lengua se conserva. Para Castilla entonces, no quiere decir España, no sé, el idioma también era genuino de su gente. Entonces no se cambia. Con Felipe II dice también, no, el español no va a ser la lengua, porque tienen su lengua, no están mudos, no están ahí por señas, no, tienen su lengua. Total, que llegamos a la independencia, a la revolución, a la Constitución, y nadie se pone de acuerdo de las personas que podrían de elegir como cada país una lengua oficial. Español, no puede ser. Bueno, ¿por qué no el náhuatl? Era una lengua mayoritaria, sigue siendo de las 61 lenguas indígenas que se hablan en México. Total, no he tenido tiempo de mirarlo, también regáñenme porque ya llevo tiempo que lo podía haber mirado, si México es la única constitución del mundo que no tiene lengua oficial. Pero el español no se impuso nunca. De hecho, cuando el anterior, el 23, estuve trabajando en los censos de Puebla, el último censo que me dio tiempo a mirar fue en 1930. Ni el 2% de la población hablaba español. Entonces, lo del lienzo de Tlaxcala ya lo sabemos, que iban allí, pedían qué es el lienzo de Tlaxcala. Es una manera muy efectiva de reclamar lo que se debe y además de todas las maneras posibles. Con sus glosas para los que no lo entendieran, con sus grifos para los que no lo entendieran, con los colores adecuados y con la proporción, es que como era así no me cabía, pero ustedes lo tienen en la cabeza, con la proporción más o menos exacta. Normalmente hay 1 o 2 españoles por cada lámina, el resto son tlaxcaltecas. Como los tlaxcaltecas es el pueblo conquistador, porque esto que tanto se utiliza ahora de los indios conquistadores no es un invento de estos académicos que están ahora tan pro, ¿no? En los documentos del siglo XVI tlaxcalteca dice: nosotros somos indios conquistadores. O sea, que esos títulos que se ponen en los libros ahora, pues es del siglo XVI la mayoría. Entonces, en el lienzo de Tlaxcala, como un libro escrito por los vencidos, sí se cuenta la verdad, pero solo la parte que nos beneficia. Quitamos al resto de pueblos indígenas, no aparece nada más que a los que derrotamos. Y hacen sus exigencias, lo hacen bonito. Y además aprovecha, como decimos, los fifís para Y efectivamente, si nosotros revisamos, porque la mayoría de el lienzo de Tlaxcala con sus más de 80 láminas, ¿sí? Y no importa la versión que conozcamos, la versión de Juan de Yáñez, que se resguarda en la biblioteca con la ministra Guadalupe Alemán por unos años, consiguió editar con el apoyo del doctor Vargas Sarmiento y su equipo de trabajo, pero también la copia que hace o la versión que hace Alfredo Chavero a finales del siglo XIX, donde lejos de hacer el lienzo, la pintura en tela, más bien hace una página de cada cuadrito y manda pintar el original que se guardaba en las arcas del Ayuntamiento de Tlaxcala, manda a pintar y resulta que el pintor o el copista, de los serranos se llamaba, pues reconstruye. O le cae láminas que ya perdieron el color, que ya perdieron el trazo, y
se imagina qué hay en esas lágrimas. Y en la versión de Yáñez está, por ejemplo, la presencia en la conquista de Tonalá, Jalisco, un tlaxcalteca portando una armadura y montado a caballo, cosa que no encontramos en la versión de Chavero, ¿sí? Y no solamente en Tonalá, me parece que hay otro pueblo también de la región de Jalisco donde vuelve a aparecer un tlaxcalteca con bordado de plumas, Tlaxcacheli, su espada, montado a caballo en medio de soldados tlaxcaltecas, claramente, ¿perdón? Fíjate que el Saltenango no aparece. En la parte de Centroamérica o de Sudamérica no aparece ningún tlaxcalteca vestido a la usanza europea, solo en la región del occidente. Y probablemente no sea Cortés, sino sea Núñez de Guzmán el que aparece al frente de ese grupo. Y no es descabellada la idea de que sea Núñez de Guzmán, porque hay que recordar que Núñez de Guzmán, al ser el enemigo de Cortés, quiso aprovechar también las tropas tlaxcaltecas para llevárselos de manera forzada a la conquista del occidente. Núñez de Guzmán es la peor persona que he encontrado en todo lo que se hizo durante malo como malísimo. Y entonces el hecho de presentar el lienzo de Tlaxcala ante el rey en la embajada de 1562 y pintado a petición del cabildo, porque las mismas actas del cabildo de Tlaxcala se lee claramente que el cabildo le pide por favor que se elabore la manta de guerra de Otlapilol, la manta de guerra para ser llevado a nuestro tatuario del rey. Y eso tiene que ver también con esta cuestión de la nahuatlización o la nahuatlización justamente del mundo hispano. ¿Quién es el rey? ¿Qué es el rey? ¿Quién es el papa? Ya estamos hablando de la nahuatlización. Nuestro tlatoani. Y en muchos de estos documentos vamos a encontrar ese juego de palabras, ¿sí? Y más bien lo que señalaba Isabel, cómo la liturgia cristiana o la liturgia católica se apoya en la lengua náhuatl, incluso para la creación, ¿sí?, de lo que hoy llamaríamos el sistema de castas. Sí, las oraciones, la vida espiritual, oraciones hechas, por ejemplo, el catecismo del rey Pedro de Gante, que no sé si conocen ustedes, que es tan pequeño como una cajetilla de cerillos, pero que es hecho a partir de la manera en que nuestros chosnos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí?, escribieron el Padre Nuestro en imágenes. Y el mismo Fray Toribio de Nuestro Línea dice claramente que tuvieron que elaborar catecismos en imágenes para poder evangelizar. ¿Cómo se dio la cristianización de los tlaxcaltecas? Es muy fácil decir con dos en manos. Perdone que se los diga, también ahí hay una interpretación. ¿Sí? Esto de los títulos primordiales que nos hacía relación Isabel, en parte en el centro, bueno, en la cuenca de México, los títulos primordiales son la historia que escriben los pueblos y tienen un punto cero. ¿Cuál es el punto cero? La llegada del cristianismo o la presencia del Hernán Cortés. Y en Tlaxcala, aunque no se dice por escrito, se cuenta en la palabra. Es que Hernán Cortés trazó el convento de Tehuantepec. Ese es un título primordial. Es que los niños mártires son heraldos del Evangelio en Tlaxcala y en la México. Es un título nacional. Volvemos, es un título primordial. La característica de los títulos primordiales, como los que son Chaloya,
tiene gran parte de verdad, si queremos catalogar. Y el mapa de Jojotla, en el centro de la Ciudad de México, por supuesto que no. Obedecen a un discurso, obedecen a una intención. Y parece que es legítimo, pero solo lo conocen unos cuantos. Es decir, el trasfondo lo conocen unos cuantos. Y en Tlaxcala tuvimos incluso, y hay que decirlo, gente que se dedicaba, hoy lo llamaríamos a falsificar cosas, a elaborar mapas de tierras. Usted diga lo que quiere creer. Y hay un corpus de mapas igualitos, nada más cambian los nombres de los pueblos, por supuesto. Zacatecos, San Francisco de Tetlanocan, San Dionisio de Ocomecan, San Matías de Pecomatlán, y unos mapas que desgraciadamente están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, ¿sí? Y son hechos a la medida. Ahora es que, ¿qué quiere que diga para que nosotros sepamos? Esos son los títulos primordiales de Tlaxcala. Entonces, pero también, y aquí lo más interesante es que, insisto, no solo se plasmaban en papel, también se transmitían. Yo le hacía hace unos días, comentaba con el pequeño Covichi, porque mi esposo y yo estamos digitalizando el archivo de fiscales de la República. Documento por documento y hoja por hoja tramado de la. Y ustedes llegan a Tribuelcía y ven en el convento y dicen: aquí se puso la primera campana de la Nueva España en 1520. Disculpen, no hay primera campana. Encontramos un recibo, un contrato para elaborar una campana en la Tribuelcía en 1636. Y es un recibo en alto de 64 pesos y que debía pesar 18 quintales. Ese es el dato más antiguo que tenemos de las campanas de Tribuelcía. Que si Hernán Cortés trazó el convento de Tribuelcía, donde se cerra el convento fundacional, no lo sabemos. El convento de Tribuelcía se termina de construir hasta 1550 y la Merced desde 1540. Cortés ya no está. Y sabemos que Cortés se viene a refugiar justamente a Tlaxcala en 1530 y coincide con Fray Pedro de Gante cuando seguramente ya estaba construido el convento de la ciudad. Y llega a Tlaxcala Cortés porque ya no lo quieren ir. Y los mismos tlaxcaltecas dicen: a ver, señor Cortés, ¿cómo que te corrieron esos ingratos tenochcas? Si quieres vamos ahorita, nos estamos y les partimos su queso. Cortés calma las aguas y les dice: no se preocupen, esto es pasajero. Porque la primera audiencia con Núñez de Guzmán estaba tratando de hacer un juicio de vigilancia justamente a él. Y Cortés se refugia en donde no se va a refugiar con sus enemigos, se va a refugiar donde quiere, donde lo refugia. Y eso es algo que también tenemos que entender. Tlaxcala estratégicamente juega su papel, ¿sí?, en el proceso de construcción de este país. Y es la leyenda negra, es esta construcción también de todo aquello que suene a España, como lo decía el joven documental. Crecimos, nos contaron una historia que no era verdadera, y todavía más la hicimos, y todavía más la seguimos. No quiero decir ni queremos tacharnos de prohispanos ni antihispanos, pero tenemos que ser objetivos justamente en esta posición de la investigación, de la difusión, de la divulgación del conocimiento. Para que un cuento funcione, fíjense las telenovelas, famosísimas en todo el mundo. Cuando yo llegué a Polonia, había mucha gente que hablaba español y yo decía: y lo preguntaba, y todos mis alumnos decían: ¡ay! Es que las telenovelas, ¡ay! Pati la Fea, no sé qué, decía una muy graciosa, con un acento paterno: soy Guadalupe Santos. Pero enganchan, porque tiene todo lo que necesita un buen relato, buenos y malos. No
necesitamos nada más. Entonces, ¿quiénes son los malos? No solo los tlaxcaltecas, por traidores, Moctezuma, Malinali, Cortés, el malo de los malos, y los tlaxcaltecas porque los pobres eran unos penderes sin visión de futuro. Entonces, yo me preguntaba, no al principio, porque yo también me creía esos relatos, cuando ya vas leyendo y vas leyendo, si esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, si todo este rollo lo empiezan los totonacas, que nadie les llama, porque los otros están alucinados, ahora me han embarrado ahí, lo empieza, crea el chismito, lo lleva a los tlaxcaltecas, pero ya acompañado de todos los otros. ¿Vale? Llegamos a Cholula, pero ¿qué pasa a partir de Cholula? Que todos son tributarios de los mexicas, pero todos se dan de paz a Cortés, sin luchar. Y por la espalda de Moctezuma. A mí eso sí me parece ser traidor. Fue uno de los motivos por los que Moctezuma tiene un estratega fabuloso, de los mejores capitanes, generales, como quieran llamarlo, que ha tenido México, de todos sus atoques. O sea, le desbarataban todas las acciones militares, que eran fabulosas, atacar por los dos lados para que no pudieran volver a la costa, machacarlos en tierra firme. Bueno, otro día, si quieren, si les interesa, hablamos de eso y le quitamos el estigma también de pasivo hasta Mariquita, el pobre, que está en las fuentes, vamos, o sea, me parece vergonzoso. Entonces yo decía, bueno, esto sí, pero no se les dice en ningún sitio que son traidores, y en mis valores, eso es el traidor. Pues nada. Luego, a la patria. ¿Pero qué patria? Si eran ciento y la madre de comunidades diferentes que no tenían nada entre sí, nada más que la competición por los nichos ecológicos. No sabemos lo que... Pues, sabemos que era tanta la identidad que eran capaces de comerse unos a otros. Fíjense, déjenme rollo una vez, pero es que me parece interesante lo que me viene. Fíjense hasta qué punto Cortés era el que manejaba que el 13 de agosto de 1521, de su puño y letra, no creo yo que eso le beneficiara a él, dijo que ese día había sido de gran victoria, que los aliados amigos, refiriéndose a los tlaxcaltecas, les había ayudado y que hicieron gran fiesta y se llevaron muchos tasajos, literalmente, de los enemigos para Tlaxcala, para festejar en Tlaxcala. No creo yo que eso le hiciera gracia a Cortés ni entraba dentro de su... pero sabía muy bien que la proporción numérica era imposible de hacer nada. Y Cortés también tuvo visión y dijo, aquí miro para otro lado. Entonces, o sea, tanta cantidad de cosas que es que ni siquiera me parecen mentiras, es que me parecen unas tonterías que cualquiera de ustedes se sientan a hablar con sus nietos y dicen, pero abuelito, ¿pero qué me estás diciendo? Como que se comían. Entonces, lo que hay, yo creo que lo que hemos visto desde el principio es que los tlaxcaltecas, desde que llegan a estas tierras de Salamanca, pues ellos son unos actores súper activos, son capaces de construir su identidad, de ser generosos y aliarse con los pueblos que le van a pedir ayuda, como hemos visto, de mantener su integridad cuando les hubiera sido más fácil claudicar. ¿Vale? Bueno, se me olvida decir que sabemos quiénes son los villanos, pero ¿quién es el héroe? Cuauhtémoc. Yo, que soy especialista en la guerra, les hago una pregunta. ¿Es un héroe aquel dirigente que por no claudicar permite que masacren a toda su población y no dejen piedra sobre piedra?
Yo me prefiero que le den vueltas. Con la actitud suya, los tlaxcaltecas, con su forma de entender la política, desde el principio saben quiénes son, no necesitan, ustedes necesitan que les digan cuál es su identidad. Vamos, pues yo lo sé desde que me levanto que soy mexicana. Conservaron bastante de su autonomía, pero sobre todo, y ustedes lo ven cada día, cuando van al mercado, cuando celebran, cuando se sientan a tomar un jarrito, cantadito, que todavía estoy aquí, me voy a ir y no hemos tenido tiempo. Me encanta. Y pues saber cuál es su identidad, qué cosa tan absurdo que nadie tenga que venir a decirles qué sienten ustedes, qué está bien que sientan y qué está mal que sientan. Nadie tiene que decirles lo que tienen que pensar, lo que tienen que leer, si tienen que llevar sombrero, si ese sombrero no tiene que ser, y tienen que ser plumas, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué llevas esa chamarra tan chula? ¿Por qué no va con el mástil? ¡Ay! Claro. No necesitamos que nadie nos diga eso, porque eso está dentro de nosotros. Es lo que cerramos los ojos y lo sabemos sin que nadie nos lo diga. Entonces, chorradas. Yo creo que esa frase la he pensado muchísimo. Y lo he hablado con Don Miguel muchísimas veces, porque yo Don Miguel desde Portilla, ¿no? Este encuentro o conquista, que a mí me parece que no solo entre los historiadores es importantísimo el lenguaje, porque nosotros los españoles somos conquistadores, pero los ingleses son pioneros. Ahí los pioneros, todo caballo que se movía con plumas, tiro al plato. Pero venían los buenos, que era el séptimo de caballería, y todos aplaudíamos en el cine. ¿No? ¿Pensamos o no pensamos? Vale. Entonces, para mí, no fue un choque de dos mundos. Y puedo decirlo después de estar a la cuenta. 40 años dedicando mi corazón a conocer esta tierra fabulosa de la que yo me siento parte y siento mi identidad. De verdad, o sea, es que yo lo siento, es que me siento en mi hogar cada vez que Nazario me abraza. Cuando Sandy, que tengo el privilegio de alojarme estos días con ellos en su casa, llego cansada, me pongo el pijama, mis calcetines y nos sentamos a tomar un besito. Porque ellos saben que a mí me gusta un té. Y no me ponen otra cosa. No he tenido ni que decirlo, ni ellos preguntarme. Eso es identidad, lo que uno siente. ¿Vale? Lo ponen los libros. A mí me parece que muchas veces los antropólogos, los historiadores en general, son más simples de papel. ¿Sabes? ¿Cómo puedes hablar de Temazcal y de la cosa, los sudores de la muerte, que tal, si nunca te has metido dentro y te has firmado? O sea, que me parece ridículo. A lo que vamos a pasar. Para mí no es un choque de dos mundos, sino es un entramado tan complejo de decisiones por un lado y por otro. Porque nadie les puso a los españoles que llevaron, os estoy tapando, y no decir nada, ¿verdad? Saben todo. A los españoles tampoco nadie les dijo, porque hay mucho mito de que vinieron los pioneros, sí, eran reos, eran obligados, los españoles no, había mucha miseria, venían a buscar algo. Y quiero decirles, aunque no lo hemos hablado, pero me parece bonito, que por ejemplo Alvarado, que es verdad que tenía temperamento, es que era pasional, ¿no? Cortés dice, es que no se lo digáis a Alvarado que es de ojo en la sangre, digo que es sangre en el ojo, y es que enseguida se ponía, ¿dónde? Pues así, ¿no? Cuando llega a Tlaxcala, para mí, creo
creo que si la gente le interesara saberlo, es la historia de amor más preciosa que se da con estos pioneros de Castilla. Es la de Doña Luisa, con Alvarado. Alvarado no pudo casarse con ella nada más llegar, porque estaba casado. Pero siempre estuvo al lado de ella, porque se bautizó. Entonces, en España, como les digo, que convivían distintos credos, para que un castellano pudiera casarse con una árabe o con una judía o viceversa, había que convertirse al cristianismo. Entonces, aunque tuviera mujer legítima, pero había hecho ritos, ahora se sabía, si estaba convertida, había una figura legal que se llamaba baraganía. Entonces, no estaba incumpliendo la ley. En esa situación estaba Alvarado con Doña Luisa, que era la hija de Simoneta, la princesa. Entonces, siempre estuvo a su lado, tuvo los hijos con ella. Y en cuanto viudó, se casó con ella. Y estuvieron juntos hasta el final de sus días. Eso es un amor que espero que acá me encanta. Así que, como ven, son decisiones individuales, alianzas. Hubo momentos, como toda alianza, que hubo traiciones por ambos lados, pero lo que hay que pensar es en el resultado final. Espero que después de todo esto podamos mirar hacia nuestras ideas preconcebidas con otros ojos. No sé si Naciario y yo, tampoco sé si he sido justa con el tiempo con él. Luego me he dado cuenta que en la presentación solo había puesto mi nombre, pero es que anoche un poquito de tequila, uno. Los demás acompañantes no, pero Nazario y yo, como somos primos, celebramos. Y no lo... O sea, que como les digo desde el principio, olvídense de los estereotipos, déjenlos para Hollywood si les parece bien. Si no les parece bien, sigan como quieran. Yo no soy quien para decirlo. Pero con datos en la mano, con fuentes primarias, escritas por los propios tlaxcaltecas, por las personas que vivieron ese momento, los datos nos dicen lo que les hemos contado. No aplaudan todavía si quieren hacer. Bueno, aquí en México hay muchos estados donde algunos, por ejemplo, se sienten primero, Yucatán, hay muchos que se sienten primero yucatecos y luego mexicanos, hay muchos, bueno, aquí Tlaxcala, igual muchos tlaxcaltecas y luego mexicanos, en otros estados igual. En España, ¿usted cómo se siente? ¿Usted se siente primero antes, no sé, de dónde se ha dicho, pero perdón? Lo dijo ella, es madrileña. Ah, madrileña. La Madrid. Si se siente igual como lo acabo de plantear y en qué momento, por ejemplo, historiadora, para usted en qué momento se identifica o reconoce como España como algo ya unido, bueno, con esto de que igual estaba pues Castilla, algo así como México, igual en México pues hay muchas diferencias, ¿no? De que hay épocas en las que pues no logramos identificar cuando somos un pueblo ya unido, o no sé, nos enfrentamos a los estadounidenses o a los franceses, algo así que ustedes se puedan contar en España. Y para Don Nazario, a mí me gustan mucho las campanas, yo he tratado de aprender mucho sobre ellas, y este dato que nos dio sobre el año 1600 que considera este recibo, en ese caso, entonces rompiendo un mito de que la primera campana se había hecho antes, en el siglo, bueno, en el año 1500, si sabrá usted entonces en algún otro lugar, en algún otro estado, si hay alguna evidencia sobre un inicio de la construcción de este instrumento, o algo que nos pueda contar un poco antes de esa época de 1600. Gracias. Sé que eso pues tengo que decirte que siempre me he sentido española, no madrileña, española. Y creo que desde pequeña siempre he tenido claro lo que sentía o lo que eso.
Y yo me he criado con mis abuelos en un pueblo pequeñito. He tenido la fortuna, mi abuelo era vinatero y tenía muchas viñas. Y bueno, estamos entre amigos. La recolección de cuando se iba a vendimiar, eso lo hacían cuadrillas de gitanos. Los gitanos en España, como los indígenas aquí. Entonces, a mí me encantaba, porque estaban rendidos trabajando, pero por la noche encendían la candela, allí se cantaba, allí se tocaba la guitarra. Mi abuelo me decía, gitanita, vete para acá a dormir ya. Porque yo estaba feliz con ellos, no notaba ninguna diferencia, siempre me he sentido bien donde me han tratado bien, no necesito nada más que cariño, ninguna otra cosa. Sin embargo, tengo que decirte que en los últimos años parece mentira, después de todo lo que os acabo de explicar, que hay un aumento de los nacionalismos que los políticos han generado hasta tal punto que de repente tú sudas y si me hago diferente, si soy madrileña, los petardos estos de los catalanes. No, si me están dando más impuestos a ellos que me quitan a mí. Madrid. Y de repente te estás viendo inmersa en eso y dices, me están quitando mi posibilidad de sentirme como quiero. Yo creo que los nacionalismos son reductores y por lo tanto a los habitantes les quita muchas oportunidades. Por ejemplo, en Cataluña es obligatorio hablar catalán. ¿Qué pasa con esos niños que les tienen prohibido hablar el castellano cuando salen de su pueblo? ¿Con quién se entienden? ¿Con quién hablan? Por ejemplo, cuando solo ves una televisión que te dice lo que tienes que pensar, lo que tienes que leer, y tienes la oportunidad de coger un libro de texto y ves cómo han cambiado la historia, hasta Colón es catalán, Santa Teresa de Ávila. Entonces vuelves otra vez para atrás y no, yo no puedo oler a madrileña. Me siento madrileña en el sentido de que los madrileños son los más mexicanos de España. Nos gusta la fiesta, trabajamos duro, nos esforzamos, acogemos a todos en nuestra casa. Esa identidad sí que la tengo, pero la de exclusión no, porque me deja, fíjate que soy pequeña, me deja más pequeña todavía. Y yo eso no lo quiero para mí ni para las personas que quiero. Quiero que sean libres para pensar y para sentirse de dónde son. Yo todos los años voy a Laponia, en invierno, y yo como sopa de, ¿cómo se llama?, de reno con los samis. Estoy yo ahí comiendo el ácido, pero tan contenta. No, tengo identidad de sami, pues lo mismo, no sé, pero no me siento excluida, porque tengo mi información y sé quién soy, no me lo tiene que decir nadie. ¿Contesta eso? Chacho, que no me dices nada. ¿Te contesto lo que querías saber? Sí. Gracias, Isabel. Fíjate que efectivamente, Y ahora lo que yo señalaba, lo que debemos trabajar, esta construcción de las identidades, a partir justo de aquello que volvemos una verdad, aunque seguramente a alguien se le ocurrió. Y se le ocurrió quizás para poner a su pueblo en el escenario, para magnificar a su pueblo. Y alguien tuvo que haber dicho, ¿y qué es Arquidochía? Perdón, podría decir. ¿Y qué es Arquidochía, este pueblito tan pequeño? Así como recordarán en El Chavo del Ocho, que Jaimito decía que Tangamandapio era un pueblo con sus crepúsculos arrebolados. Y seguramente alguien dijo, ¿y qué es Arquidochía? Se quedaba viendo el convento y el templo parroquial y decía, ya sé. Don Salazar Conroy escribe, es un autor poblano,
escribe sus monografías tlaxcaltecas y da por hecho y comienza a divulgar elementos como que en la laguna de Acuitlapilco se bañaba la Malinche, y construye su palacio de Cortés al frente de la laguna de Acuitlapilco, hoy sobre la carretera por la Tlaxcala. ¿Y realmente se bañaba la Malinche? No, se le ocurrió a don Salazar Monroy que efectivamente ahí, con la vista que tenía, seguro que se hubiera visto la Malinche. Seguro se imaginaba a María Félix bañándose ahí en medio de la laguna. Y lo mismo pasa con muchas comunidades. Ahora, ¿cuál es la campana más antigua? Quizás quiero entender así como pregunta. ¿En dónde está la campana más antigua? No lo sabemos. Y no lo sabemos en tanto que las propias comunidades no nos permitan acceder a sus campanas, a sus espacios. Por ejemplo, ahora en San Simón Tlatlauquitepec, que han tenido la gentileza, los tiashcas y el pueblo, de abrir su archivo, de dar a conocer sus joyas documentales, ¿sí? Sus elementos, por ejemplo, de Tlatlauquitepec. Yo recuerdo mucho el trabajo de Raúl Magnes sobre la Pasión de Cristo, y yo le preguntaba, oye Raúl, ¿y cómo conseguiste que te dieran permiso universal? Y entonces me platicaba todo así, como si fuera Sherlock Holmes, con una leyenda. No sé si para Hollywood o para el mundo, pero maravilloso. ¿Tú sabes que el encargado de archivistas se llama Watson, de la Ciudad de México, mi querido Watson? Entonces, mientras no nos permitan asomarnos a otros espacios, a otros reservorios de documentos, no podremos responder esa pregunta. Y qué bueno que se conserve, qué bueno que los documentos sigan en su sitio. Y que no pensemos que porque en la comunidad ya no se habla el náhuatl, los documentos en náhuatl tengan que desaparecer. No, porque eso nos habla justamente de su transitar por la historia. Ese es el dato que muchas veces andamos buscando para amarrar la historia de nuestro país. He revisado los documentos del archivo de fiscales de Huaxaluca, los de Axotla del Río aquí en Tinaxotla, ahorita los de Atrigoncía, en mi pueblo en San Pablo del Monte, el archivo parroquial lo conozco al derecho y al revés, y hemos publicado el índice de los documentos de San Pablo, pero eso es nada en comparación con el universo documental que se tiene dentro de Tlaxcala, fuera de Tlaxcala, de documentos de Tlaxcala, este conjunto de mapas de Tlaxcala que está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. No me pregunten cómo digo, porque ese es tema para otra ocasión. Pero verdaderamente vale la pena conservarlos en su lugar para que la gente del lugar se sienta orgulloso de sus historias. Por favor.